Por favor, ¿sabés como quién? Como Eduardo Delgado, nuestro compañero que anda por la Ciudad Vieja porque surgen novedades alrededor de la investigación histórica y arqueológica en el solar de Artigas allí en la Ciudad Vieja. Eduardo, bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Así es, hoy, 18 horas, va a ser en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en que se presentará una investigación realizada referida al solar de Artigas, que realizó justamente la propia facultad con el municipio B. Y estamos con Franco Morosoli para, parte de este equipo de investigación. Franco, gracias por estos minutos. Contanos un poco en qué consistió este trabajo, que si no me equivoco tiene dos aristas. Por un lado, obviamente saber más de la propia casa donde nació Artigas, y por otro lado, conocer de las familias, de cómo es la vida cotidiana de las familias en el siglo XVIII. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, en 2020 el municipio adquirió el solar natal de Artigas, que estaba en unas muy malas condiciones, y convocó a la facultad en un convenio para trabajar en estas dos áreas que vos estás mencionando. Por un lado, en la parte arqueológica, que estuvo coordinada por José López Mas, que era intentar recuperar parte de la estructura original o ver qué cosas del periodo se podían encontrar. Como les comentaba, el edificio estaba en muy malas condiciones y había que intentar ver qué se podía hallar allí. Y por otro lado, la parte histórica que coordinó Nicolás Dufo, intentó poner en contexto esta casa, este solar natal, donde había nacido Artigas, con una ciudad colonial de fronteras, ¿no? Es decir, una vida cotidiana marcada por una heterogeneidad de la sociedad montevideana, tanto económica como también étnicamente. Y la idea era poner esto, como les comentaba, en contexto un solar con la ciudad vieja de Montevideo, porque el solar se remonta a los inicios, a la fundación de Montevideo, por parte de la parte natal, materna de Artigas, y luego era intentar rastrear un poco cómo había sido reconstruir el proceso de la propiedad, cómo había transcurrido hasta el presente, ¿no? Pasando por el siglo XIX hasta el siglo XX. Y esa fue un poco la idea del proyecto. Y también colocar a Artigas, ¿no?, como más allá del relato nacional, de la figura del prócer, sino como un hombre en un determinado contexto histórico, ¿no? Es decir, esto que les comentaba de la ciudad vieja. Y la idea fue esta, también mencionar un poco la parte del papel de Artigas en la Revolución, y seguir hasta el presente con esta construcción del héroe nacional que se había realizado. En este momento nosotros culminamos ya nuestro trabajo, y ahora estamos participando en un guión que va a haber en la propuesta museográfica del museo. La idea es que se convierta en un museo, en un centro cultural. Y nosotros estamos participando en el guión y nos encargamos de los contenidos de que allí se puedan vertir. Y Franco, contanos también de algunos de los destinos que tuvo esta casa después, en el correr de las décadas. Sí, mirá, esta casa, como les comentaba, viene de la parte materna de Artigas. Luego es un solar bastante importante, en las calles que hoy son Cerrito y Colón, antes San Benito y San Luis. Ese solar se ha ido fraccionando, ¿no? Es un solar mucho más grande. El que hoy el municipio B tiene adquirido que se encuentra a la esquina, es uno de ellos. Y luego ese solar ha ido transcurriendo en base a que nosotros hemos recurrido a documentos, fundamentalmente en testamentos, pasando por un siglo XIX en el que, como les comentaba, se fraccionó, ha pasado por diferentes dueños. Ya en el siglo XX ese solar se convirtió en un bar, ¿no? En un bar, y después el Bar del Triunfo, que fue un bar bastante famoso en la Ciudad Vieja, y que ya desde hacía unos 30 o 20 años ya estaba en unas malas condiciones, abandonado. Así que ha tenido esta variación de primero haber tenido casas allí, luego haberse fraccionado, y luego terminar siendo un bar importante allí de la Ciudad Vieja. Y Franco, más allá de los hallazgos de diferentes elementos de, la casa en su continuidad histórica, también ha habido algunos hallazgos específicos sobre lo que era la casa original, por ejemplo, algunas piedras. Sí, eso también. Primero, la casa original, esta que les comentaba del siglo XVIII, los arqueólogos han encontrado las piedras originales de la casa. Luego esa casa fue destruida en el siglo XIX, no tenemos claro si a partir de 1830, entre 1830 y 1850, esa casa fue destruida, y sobre esas piedras fue edificada un nuevo edificio, que también se han encontrado obviamente vestigios, lo que además ayuda a comprender, ¿no?, a poner en contexto este solar
y esta casa que se han ido construyendo a partir primero en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX, a mostrar un poco la evolución de la Ciudad Vieja, ¿no? Se han encontrado las piedras originales, pero también se ha encontrado, por ejemplo, una cisterna que ya es parte de la casa de la edificación del siglo XIX, que es cuando Montevideo todavía no tenía agua. Entonces creo que el solar tiene una particularidad y una cuestión muy importante que permite reconstruir, ¿no?, cómo ha sido la historia de la Ciudad Vieja a partir de una casa importante como ha sido la que se encontraba en el solar natal de Artigas. Franco, esta es una pregunta más personal. Sí. Para mí me parece que debe ser más que interesante, ¿no?, el tema de poder tratar algo que refiere al héroe nacional, pero a su vez esa continuidad histórica de la ciudad. Sí, totalmente. Sí, porque, como les comentaba, permite poner en contexto, ¿no?, primero a la figura de Artigas, más allá del relato oficial que se ha construido como héroe nacional, ¿no?, en una casa, en un solar, en una ciudad colonial de fronteras, ¿no?, es decir, en una ciudad en la que participaba una heterogénea, una sociedad muy heterogénea, ¿no?, es decir, también venían muchos inmigrantes a través de los barcos, ¿no?, y esta cuestión de poder encontrar vestigios de las diferentes edificaciones que se han hecho en este solar permite tener un panorama bastante completo, o al menos reconstruir lo máximo posible, primero la figura y también el solar, ¿no?, el edificio, a partir de las modificaciones que ha tenido la Ciudad Vieja a lo largo de la historia. Franco, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Compañeros, todos invitados, hoy 18 horas aquí en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, el equipo justamente de esta facultad, junto con parte del equipo del municipio B, harán la presentación sobre el solar de Artigas. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Franco, por traernos este completo informe y el recuerdo para tanta gente que ha trabajado para que este solar, donde nació precisamente José Gervasio Artigas, se convirtiera de alguna manera en un monumento y que se rescatara, ¿no?, como por ejemplo el queridísimo y recordadísimo Dari Mendiondo.